¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diario de la República, bienvenidos a este espacio Sigrid.pe, donde vamos a conversar nuevamente con un entrevistado diferente cada día los temas de coyuntura. Y por si hoy no lo han visto, el tema del día está también en la portada del diario impreso, y es que los maestros continúan su huelga, y esta vez la ministra Marilú Martens ha tenido que ir al Congreso, ha asistido a pedido del llamado de varias bancadas en realidad, y finalmente está rindiendo cuentas. Ya se ha dicho que en Lima ya hay 5.000 descuentos que se van a llevar a cabo. Esto no ha sido una grata noticia para maestros que además han dicho van a continuar y van a, digamos, conformar un paro a nivel nacional el día jueves, el día de mañana, al que también se van a sumar no solo las CGTP, sino trabajadores del Poder Judicial. Nuevamente los médicos van a salir a las calles. Entonces, todo esto es realmente preocupante. ¿Qué está pasando con el sector, por supuesto, de la educación en nuestro país? ¿Qué va a hacer la Comisión de Educación del Congreso? ¿Qué medidas de solución va a plantear la ministra? Si realmente todo esto parte por un tema de salarios o no. Y para eso, en instantes, vamos a conversar precisamente con el director del Instituto de Estudios Peruanos, Ricardo Cuenca, especialista en estos temas de educación, para que nos cuente un poquito realmente qué está faltando, no solo por el tema de la huelga, sino qué debió empezar a hacerse cuando inició este nuevo periodo, este nuevo gobierno. Y es realmente sobre eso que quisiéramos también escuchar un poco sus preguntas, sus comentarios. Yo ya estoy conectándome aquí con ustedes también a través del Facebook, en donde Luis Oliva Antesana, María Begoña Obando, Juan Bendezú, todos ustedes nos están viendo. Les agradecemos también para que nos alcancen todas sus inquietudes. Sin más preámbulos, entonces, presentamos a nuestro invitado del día de hoy. Estamos con el director del IEP, Ricardo Cuenca, y también especialista en temas de educación. Muchísimas gracias, señor Cuenca, por estar acá. Hola, Sigrid. Muchas gracias por la invitación. Para no hablar tanto y que usted más bien tome la posta, empecemos un poquito por el diagnóstico. ¿Cómo estamos en educación y si realmente la huelga responde a nuestra precaria situación de los maestros? A ver, la situación de los maestros es bastante mala desde hace muchas décadas. Lo que se intentó hacer a partir de la última reforma, empezada en el 2012, fue tratar de colocar el tema docente en el centro de la reforma y, digamos, jalar a los maestros como aliados de los cambios que necesitábamos. Se aprobó una nueva ley de reforma, se implementó un proceso de reforma de la formación inicial de los docentes, un paquete de evaluación que incluía lo que ahora están reclamando, la evaluación del desempeño docente, pero también un paquete de beneficios, toda una línea de trabajo de salud ocupacional. Es decir, en el diseño de la reforma fue una reforma bastante interesante, que respondía a tratar de solucionar dos problemas. Uno era el descuido permanente de los salarios de los maestros, que ya hemos visto que, digamos, comparado con otras profesiones en el país y comparado con otros docentes en América Latina, está bastante más abajo de lo que quisiéramos. Pero segundo, tratar de empezar a soldar una fractura que había entre el magisterio, el Estado y la sociedad, que lamentablemente se intensificó mucho en el segundo gobierno de Alan García, ¿no es cierto? La idea era tener un enfrentamiento permanente al magisterio, tener un enfrentamiento permanente, la sociedad no confiaba mucho en los maestros en el Estado. Entonces, la idea de ir empezando a soldar esas fracturas era, digamos, la base más simbólica e importante de la reforma, ¿no? Ahora, nosotros hemos tenido algunos maestros aquí que nos decían algo importante, por ejemplo, que parte de ello, y es esto de la revalorización del docente, no solo en términos de cifras y en términos de ponerle ese nombre a la reforma o a la ley, sino que ellos nos decían, ¿no? En otras regiones, en la selva, cuando nosotros vamos a enseñar, nos tratan como maestros, es decir, como guías, es decir, como líderes de las comunidades. Pero aquí en Lima nosotros venimos y tenemos que mendigar, ¿no es cierto?, por un par de soles más por nuestras horas extras. Entonces, realmente hay una percepción del rol de maestro bastante distinta en general a nivel nacional, y que sí afecta, ¿no? Porque hay cada vez menos incentivos. Yo no tengo ahorita las cifras, pero estoy segura, educación no es una de las carreras más concurridas en las universidades en general. En lo absoluto, a pesar de que en algunas regiones, en algunos pedagógicos termina siendo, aun cuando hay masificación universitaria, la única opción de estudios superiores para muchos jóvenes, ¿no? Pero efectivamente lo que dices es totalmente cierto, es decir, parte de la reforma tenía que ver con un gran paquete de revalorización, con un paquete de decirle, mira, es importante lo que tú haces, sin ti no es posible tener un cambio educativo. Y en la literatura esto se llama el lado de profesionalidad y no de profesionalismo, ¿no? Profesionalismo tiene que ver con la experticia técnica,
y la profesionalidad con la responsabilidad que tienen en frente a la sociedad y con el valor que la sociedad le tiene. Esa parte estaba descuidada, digamos, de alguna manera, y parte de la reforma tenía que ser recoger esto para poder sostener. Al principio empezó haciéndose, a pesar de que la ley fue una ley que para muchos pareciera algo dura, pertenece a esto que se llaman segundas generaciones de leyes docentes, enfocada en un tema meritocrático, más que burocrático, que fue la ley del profesorado, y se intentó avanzar en eso y hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, desde la implementación de la ley en el 2012 hasta ahora se han hecho más de 14 evaluaciones de docentes y nunca ha habido un problema. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa ahora para que explote para que los maestros se opongan además a esos procesos de evaluación? Bueno, dos cosas. Mi hipótesis desde hace una semana o más que empecé a pensar un poco más después de seguir las huelgas de los docentes como parte de mi tarea de investigación, es que se han juntado dos cosas. Una es la debilidad del SUTEP, es decir, ya hace tiempo el SUTEP está mostrando la necesidad de fortalecerse institucionalmente. Ojo, eso no significa que no es que desaparezca el SUTEP. Yo estoy convencido que los sindicatos son actores fundamentales en el proceso, pero tiene que ser un sindicato fortalecido y requiere una reingeniería urgente, por decirlo de alguna manera. Pero de otro lado es que también el Ministerio de Educación soltó, con la entrada de la ministra Martens, un poco el liderazgo en el tema docente. No se habló sobre el tema docente. Conversábamos que tampoco se habló sobre el tema universitario. No es gratuito que en estos dos temas, durante este periodo, haya querido entrar a golpear las reformas, ¿no es cierto? Desde el Congreso de la Ley Universitaria y desde los reclamos de los maestros, aprovechando esta situación de debilidad del SUTEP, como te digo. Entonces, eso ha sido como el espacio más fértil para que, evidentemente, aparezcan distintos grupos, pues esto es una huelga rara, ¿no? Es una huelga anómala en relación por lo menos a las tres anteriores. Ahora, la pregunta es si han aparecido nuevos grupos o si siempre existieron, y bueno, evidentemente no tienen un reconocimiento formal, pero sí el reconocimiento social, que es el que no ha estado teniendo el SUTEP, y ese es los SUTEP regionales, ¿no? Sí, les digo nuevos porque, a ver, de momento, al principio se podían identificar como 4 grupos, ¿no es cierto? El CEN del SUTEP, que ha sido el que dirige más o menos, que también tuvo una negociación con el ministerio, que lo que pasa es que ha quedado olvidada por toda esta parte. Es que ellos levantaron la huelga de inmediato. De inmediato. Otro segundo que tiene que ver con los movimientos regionales de profesores que no pertenecen a ningún partido necesariamente, pero que quieren canalizar sus demandas por algún lado y se organizan a partir de llamados a huelgas. Otros grupos son los grupos que estaban asociados a Pucallacta, que ha sido siempre una presencia dentro del sindicato marginal porque no han tenido un espacio en el Comité Ejecutivo Nacional y han intentado romper eso y entrar para romper además la casi monolítica presencia y dirección de Patria Roja, ¿no? Y un grupo muy pequeñito de profesores asociados a los CONARES, que efectivamente tienen una posición muy cercana a Sendero Luminoso y a Modedes, pero que en números terminan siendo muy pequeños, ¿no es cierto? Y eso ha existido además siempre. Tuvimos CONARES, la primera huelga convocada por CONARES fue en el 2003, la segunda fue en el 2007, en el 2012 hubo 2, se partió el CONARE en CONARE Guaynalaya y CONARE de Condori. Entonces, es una huelga rara, pero hay un buen grupo de maestros, que eso creo que quede claro, que no están vinculados y que estaría muy mal estigmatizarlos como senderistas o como terroristas. Por supuesto. ¿No? Ahora, hay gente en las redes sociales también, señor Cuenca, que nos pregunta las cosas. Por ejemplo, Manuel Cubas nos dice que quizás sea necesario un cambio de gobierno y digamos, ese tipo de soluciones bastante más radicales, ¿no? Pero, claro, gobierno incapaz, todo este tipo de frasecillas. Ahora, a mí sí me importa un poquito lo que acaba de mencionar, porque el tema del 2012, por ejemplo, el gobierno de Ollantumala, ok, hubo corrupción, se están destapando cosas, hubo una serie de denuncias, pero solamente para hablar del tema de los maestros fue uno de los gobiernos que más invirtió en aumentarle el sueldo a los maestros. Y justo conversábamos también que uno de los últimos mensajes presidenciales del señor Humala fue que quería él, o tenía la intención de duplicar el sueldo de los maestros para el 2021. Cosa que, claro, depende enteramente de este gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué cosas no solo no se han querido defender, quizá por diferencias ideológicas de este gobierno con el anterior, no lo sé, o simplemente no se han querido realmente darle pues el seguimiento a la continuidad del caso, ¿no? Y se están ganando pleitos pues adrede, gratis? Sí, efectivamente, entre el 2012 que se implementó la ley en el gobierno de Humala al último aumento
antes de el problema de la huelga, el porcentaje de incremento ha sido como el 44%, es decir, sostenidamente se fue subiendo. Estamos tan abajo en los salarios de los docentes que siempre parece poco y por supuesto las exigencias son más. Pero ha habido un proceso que si se continúa, efectivamente se podría llegar a tener el doble de sueldo. Eso es decisión política del gobierno, ¿no es cierto? Detrás de una asignación presupuestal hay una decisión política, ¿no es cierto? Si yo reparto la torta de educación de una manera A es porque atrás tengo una idea de que así debe funcionar. Entonces, lo que creo es que hay que fortalecer la reforma. La reforma estaba empezando a caminar y no podemos soltarla pensando que las cosas estaban funcionando. Y además un elemento que ha sido, creo yo, un parteaguas importante ha sido la salida de Jaime Saavedra. Más allá de las diferencias o no que uno pueda tener con Jaime, Saavedra está fue político, ¿no? Fue bastante político. Y posicionó el tema educativo y el tema de docentes y le habló a los que no sabían de educación y ganó espacios ahí, cosa que no sucedió ahora, ¿no es cierto? Entonces, ese quiebre también está pasando factura. Había un liderazgo claro del sector, un liderazgo claro del ministerio que empieza a diluirse, aun cuando los equipos técnicos trabajan, y trabajan muy bien. La reforma de la formación inicial docente está marchando en su diseño muy bien, las evaluaciones, inclusive esta, es, creo yo, de lo más transparente que hay. O sea, si podemos entrar a la web, vamos a encontrar los instrumentos con los que van a evaluar a los maestros, los temas en los que los van a evaluar, quiénes los van a evaluar. Entonces está todo ahí para ellos, digamos. Está todo como para mirarlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, Manuel Eva nos escribe también y nos dice: cobertura, calidad, integración del sistema educativo, la mejora en educación tiene que ser política desde el Estado, seguida por el gobierno. Bueno, y justo quería entrar a analizar, a raíz de ese comentario y también de lo que usted decía, el tema de la respuesta del gobierno. Vamos a ver en qué ha cedido el gobierno. Por ejemplo, en la negociación, ellos piden más sueldos, se dijo, ok, de 1.200 y tanto te vamos a subir a 1.500 y tanto, si no me equivoco, y luego a 1.700 y tanto a finales del año o en marzo del 2018. Esa fue la primera negociación. En el resto de cosas, bueno, no vamos a anular pues toda la Ley Nacional de Educación, no nos vamos a bajar todas esas cosas, pero sí podemos, digamos, hacer que las evaluaciones no sean punitivas, sino que sean evaluaciones que ayuden al maestro a mejorar. Ok, no los vamos a despedir automáticamente si es que salen mal en la evaluación. Como que darles esa seguridad. Pero eso no fue suficiente. Y la segunda parte de la negociación, hasta donde yo entiendo, me corregirá usted si es que me equivoco, lo que se ha hecho nada más, y digo nada más porque quizás a los maestros por esto no les ha parecido suficiente, es adelantar el aumento de sueldo. Entonces ha dicho ya, ok, no va a ser el próximo año, va a ser este año, próximo mes, o en octubre, etcétera. Y bueno, ¿qué tanto es realmente ceder? A ver, porque era muy ambiciosa una primera agenda de los maestros, ¿no? Sí. A ver, hay que separar, como tú bien dices, ¿no es cierto? Las posiciones que dicen derogar la Ley General de Educación, derogar la Ley de Reforma. Digamos, exacto. Lo que se eso de ahí, digamos, no tienes margen para conversar y negociar y por lo tanto lo dejaría a un lado. Una de las cosas interesantes de la ley de carrera de reforma magisterial y de la reforma en general de los docentes es que empezó a graduarse el proceso de implementación de la reforma. Y entonces, algo que se logró, que a la larga es muy importante para los sindicatos, es tener esto que se llama RIM, que es la remuneración íntegra mensual, que es una unidad de medida que varía según la escala, de las 8 escalas que hay en la ley, y luego se multiplican por el promedio de 30 horas, que es aquello que tienen los maestros en promedio. Y entonces la RIM de la primera escala vale 59 soles y algo, lo multiplicas por 30 y ahí tienes tu sueldo mensual. Por eso ya no se habla tanto de piso salarial, o no tiene sentido, porque a diferencia de la ley, antes habían 14 rubros en la boleta de pago de los profesores o más, y entonces subía alguno de esos rubros que no eran pensionables necesariamente y se hablaba de este piso. Entonces lo que hay que discutir es cuánto se sube esta remuneración íntegra mensual, que es esta unidad de medida. Entonces, a lo largo de la ley de reforma tenía una escala piramidal, es decir, muchos profesores en los primeros niveles y pocos profesores en los niveles más altos. No era una meta, era una estructura de la carrera. Y esto iba a ir subiendo, entonces eran 59 soles en el año 2016, 61 soles y algo en el año 2017, 64 soles y algo en el año 2018, y así supuestamente hasta llegar al doble sueldo que tenían antes del 2012. Entonces lo que han hecho es adelantar eso, ¿no? Es una señal de negociación y decir, mira, los 2.000 soles te podría haber tocado para la primera escala en el año 2000,
en el año, 2018, lo voy a adelantar al año 2017 a diciembre, claro. ¿no es cierto? Entonces, más que ceder, se está reorganizando lo que se tenía programado, otra vez por una decisión política, porque el MEF suelta más plata para poder pagarle a los maestros. ¿no? Ahora, lo que yo tenía entendido y conversamos también con muchos congresistas sobre el tema del presupuesto, ¿no? Porque normalmente nos comentaban ellos, a final de año se devuelve cierto presupuesto que no ha sido ejecutado y es de ahí donde podría, digamos, destinarse a las negociaciones de última hora en donde requiera, pues, más plata. Pero otra cosa va a ser la discusión para el presupuesto del 2018. Exacto. Porque uno de los pedidos más importantes, además, es elevar, ¿no es cierto?, el porcentaje que representa educación en nuestro PBI. Ahora, yo leía, y en principio, digamos, tratando de ser, pues, un poquito más benévola con el gobierno, estamos en el promedio, ¿no? El promedio de la región, tengo entendido, es del 2% al 6% del PBI en educación. Nosotros estamos en 3,8. 3,8, ok. ¿Qué nos hace falta ahí y si realmente vamos a poder llegar, digamos, a un 6%, que es lo que piden los maestros ahora, ¿no? A ver, el 6% para empezar es una... Brasil tiene casi el 6%, por ejemplo, de su PBI en educación. En el promedio nacional. Pero Bolivia tiene creo que más del 6% en educación. En el estadual, no, en Brasil no, y en Brasil es un caso interesante. A ver. El 6% es una pelea simbólica. ¿No es cierto? Es decir, se tomó el acuerdo de alcanzar el 6% del PBI en educación y todos nos hemos plegado a esa idea. Sin embargo, faltan todavía un conjunto de estudios que en Brasil se hicieron, porque para ser mucho más justos con la educación diferenciada en las regiones, hay regiones que van a necesitar más de un 6% para poder salir del foso en el que están, ¿no es cierto? Entonces lo que se tendría que hacer es un cálculo que va en dos lados. Uno, cuánto efectivamente cuesta esa mejora, para ver cómo de repente necesitamos el 7%, o de repente necesitamos el 5% en los primeros 5 años. ¿No es cierto? Entonces, costear eso en el tiempo, pero además tener una distribución más justa del presupuesto. Eso yo no quiero mezclar temas precisamente, señor Cuenca, pero yo me quedaba asombrada porque, claro, veía que el sector salud representa menos del 1% del PBI, pero educación está casi en el 4%. Entonces yo decía, claro, chicos desnutridos que van a estudiar con la mejor calidad que tengan en el colegio, si están desnutridos van a pensar en qué van a comer más tarde, no en qué están aprendiendo. Entonces, eso es algo que a mí me preocupaba mucho, ¿no? Y el gobierno tiene que organizarse. Exacto, y a eso me refiero con la distribución, una mejor distribución del presupuesto. Y inclusive una mejor distribución dentro del sector educativo. Es decir, todos están muy felices con la construcción de los colegios emblemáticos. Según las cuentas propias del Ministerio de Educación, remodelar un colegio emblemático equivale a construir 30 escuelas pequeñas rurales. Wow. Si la brecha de infraestructura es 60.000 millones de soles, ¿por qué sigo apostando a algo y no trato de construir lo otro? Es decir, claro, hay algunas decisiones que hay que tomar... Que son políticas, ¿no? Que son políticas. La educación es un acto político, profundamente político. Digamos, hagamos reflexionar un poco a la gente que nos está mirando. ¿Qué prefieren ustedes, no? Escuchar, ¿se han creado 50 colegios más en algún pueblo donde no lo sabían? ¿O acaban de inaugurar un colegio emblemático? Yo no lo sé. Emblemático suena bonito, pero quizás no es lo que necesitamos ahora, ¿no? Suena bonito y son mejores condiciones para esos chicos y hay un grupo de chicos que van a estar felices en el colegio emblemático. Claro que sí. Pero hay alrededor de 120 chicos que no van a estar tan felices porque no tienen una escuela medianamente digna. Entonces, es una decisión política en el fondo y creo que eso sí son algunas de las exigencias de los maestros que sí valen la pena escuchar y que están canalizándose ahora a través de esta huelga un poco desorganizada, pero finalmente un canal para poder decir las cosas, porque hay condiciones de trabajo que todavía necesitan mejorar. Es decir, una cosa es el sueldo y otra cosa son las condiciones de trabajo. 8 de cada 10 colegios en las zonas rurales en secundaria no tienen servicios básicos completos. Entonces, claro, en esas condiciones también tengo que luego hacer que mis estudiantes rindan mejor y que eso porque luego la sociedad me va a mirar. Cada año salen las evaluaciones del Ministerio de Educación y vemos que no hemos avanzado poco, van a culpabilizarme como docente. Eso va a generar una cuestión muy perversa que es una victimización del asunto. Diga, mira, yo no tengo la culpa porque si vienen desnutridos y la familia les pega, si no tengo... Entonces, lo único que entramos es una trampa, ¿no es cierto? Y la idea es romper con esa trampa tomando decisiones para tener mejores condiciones laborales. Ahora, sobre esas diferencias también quisiera hacer una pregunta adicional que me llama mucho la atención y cómo, no sé si habría que solucionarlas o verlas, porque no solamente en tema, por ejemplo, no sé, infraestructura o servicios públicos, básicos, etcétera, sino yo leía unos estudios, son un poco antiguos los estudios que estaba leyendo, del 2003, del IAN, ¿ya? Pero me ayudaban a entender porque creo que son los mismos de ahora. Por ejemplo, el tema género, ¿no? Los maestros hombres
ganan más que las maestras mujeres. Hay algunas cosas que sirven para justificar esto, que los maestros hombres hacen más horas extra o hacen, además de su trabajo como profesores, trabajos administrativos. En fin, habría que ver ahí qué está pasando. Por ejemplo, sector privado o sector público. Normalmente los maestros del sector privado antes solían ganar, ¿no es cierto?, menos que los del sector público. Ahora es completamente al revés. Y de hecho estamos al revés no solo aquí, sino estamos al revés del resto de la región. Nosotros somos uno de los pocos países que nuestros profesores públicos ganan menos que los privados. Por ejemplo, otra diferencia, digamos, zonas rurales, áreas difíciles, ¿no es cierto?, de difícil acceso, más pobres, etcétera, son evidentemente las que tienen a profesores peor remunerados que las zonas pues más pudientes y las zonas más urbanas. Entonces, ¿cómo hablamos también pues de una masa homogénea de los 350.000 maestros más o menos a nivel nacional? No podemos. Sí, no podemos. Y el asunto es todavía más complejo, Sigrid, porque la oferta privada es tan desigual en el país que hay profesores de escuelas privadas de bajo costo que no solo ganan menos que los profesores públicos, sino que ganan mucho menos que los salarios mínimos. El salario mínimo. Uy. Entonces, ¿por qué? Porque la oferta es muy desigual, ¿no es cierto? Hay que ordenar. Parte del ordenar es el liderazgo parte del Estado, ¿no es cierto?, que es quien tiene que sacar adelante el asunto. Y lo otro, que es además una preocupación particular de mis trabajos, es el tema de las desigualdades que acabas de mencionar. Es decir, el gran problema de la educación peruana, desde mi punto de vista, es el tema de la desigualdad. Con desigualdad no podemos hablar de ninguna calidad educativa. Cualquiera sea el indicador que mires, va a haber desigualdades. Los rendimientos de los chicos en Lima Metropolitana, de los distritos más pobres, son peores en las escuelas privadas que en las públicas. Mientras que en Lima, en las zonas urbanas, 6 de cada 10 estudiantes acaban la secundaria, en las zonas urbanas solo 4 de cada 10. Entonces hay algunas diferencias claras. Y que afectan, o sea, hablando del estudiante nada más. Hablando del estudiante nada más, sin pensar ni siquiera en los docentes. Entonces, los sueldos ahora felizmente se han equiparado. Antes del 2012 no había esa posibilidad. Con esta unidad de medida se iguala, digamos, hay paridad de sexos para el tema de remuneraciones. Pero, digamos, se había emprendido una reforma que tenía algunas cosas mejores que otras, pero que finalmente estaba empezando a marchar en la dirección de cambio, romper esa inercia, romper la idea. En el sector educativo es muy complicado porque es muy inercial. Es decir, todos los primeros de marzo entran 8 millones de niños a las escuelas, con buenos o malos profesores, con buena o mala infraestructura, con más o menos atención del Estado. Y eso podría seguir año tras año. La idea es cómo rompemos con eso y tratamos que ese 1 de marzo entren niños en mejores condiciones para aprender. Vamos, señor Cuenca, un poco con las preguntas ya más, digamos, no tanto de análisis, pero inmediatas que la gente nos hace a través de las redes sociales. La primera es, ¿los chicos van a perder el año o no? ¿Cómo se hace la reprogramación de los horarios? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, etcétera? Entonces, si realmente les damos una chance y hay posibilidades de que los colegios a nivel nacional puedan reprogramar. Hay posibilidades. Y el Ministerio, según estrategia ya para ir reprogramando algunas clases, ¿no es cierto? Tenemos un periodo de vacaciones que todavía se puede recuperar. Es verdad que estamos en el límite. En el promedio general, hasta 60 días son recuperables porque son los 2 meses, digamos, de vacaciones completas que se podrían trabajar, pero estamos siempre yendo en el límite, ¿no? Es verdad que la discusión no va por qué derecho es el derecho que más vale, pero también es verdad que necesitamos empezar a pensar que hay un grupo de niños que están en riesgo de poder perder el año escolar, y entonces hay que buscar alguna estrategia para... Y apurarnos un poquito. Apurarnos un poquito con las negociaciones, con la conversación. Yo estoy seguro que se puede llegar a un acuerdo si se tiene la mejor disposición para ello, ¿no? Y una pregunta también bastante más práctica para ir finalizando en todo caso es ¿cómo se va a solucionar la huelga? Y para ser más específica, si el pedido de renuncia de la ministra, porque hoy día han pedido en el Congreso, ahorita la ministra está en el Congreso justo muy cerca de acá, y ya pidieron su cabeza. ¿Eso realmente va a solucionar? ¿Es el camino? No. ¿Parte del camino? No. Yo lo que creo que hay que tener son 2 cosas. Primero, a ver, si uno mira fríamente y analiza las huelgas, sobre todo las magisteriales, la huelga, aunque suene raro para muchas personas, ya está en el final. ¿No es cierto? Una huelga que es de 60 días es muy desgastante para todos, para el gobierno, para los profesores, para las familias, para los medios,
para los investigadores, para todo el mundo, ¿no? Porque además ya empieza a limpiarse un poco el panorama, ¿no es cierto? Y aquellos profesores que efectivamente han querido canalizar por esto van a empezar a encontrar salidas con liderazgos distintos o plegándose a grupos distintos para que puedan ser escuchados y de alguna manera solucionados. Y esto va a permitir aislar a aquellos que efectivamente, este grupo muy pequeño de profesores que no tienen ninguna demanda sindical clara, ¿no es cierto? Pero esto hay que ayudarlo a que se acabe bien. Entonces, uno es un llamado de atención al SUTEP, al CEN del SUTEP, ¿no es cierto? Sí, claro. Que pongámonos a pensar cómo hacemos para fortalecer esto. Dos, un liderazgo claro del ministerio. Yo no sé si la salida de la ministra ayude o no. Lo que tengo claro es que el ministerio tiene que hacerse cargo de esto, ¿no es cierto? Las huelgas se atienden, no se combaten. Y el responsable es el sector, ¿no? El Ministerio de Educación. Entonces, espero que todo vaya como más tranquilo y, bueno, apurarnos un poquito y poner toda la disposición para solucionarlo, ¿no? Bien, muchísimas gracias, señor Cuenca. Tenemos que despedirnos, pero además dar un anuncio porque estamos viendo también aquí constantemente la actualización de la información. Se acaba de anunciar que el día de hoy a las 8 de la noche, bueno, América Televisión lo ha anunciado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski va a dar un mensaje a la nación sobre el tema de la huelga. Así que vamos a estar muy atentos también para actualizar con ustedes esta información. No se pierdan la edición impresa del día de mañana de Diario La República. Seguramente ahí también estarán todos los detalles. Muchísimas gracias a Ricardo Cuenca, entonces director del Instituto de Estudios Peruanos, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por su sintonía. Y no se olviden que el día de mañana a las 5 nuevamente nos pueden ver a través del Facebook como Diario La República, a través del Twitter como @larepublica_PE y también en la página web www.larepublica.pe. Hasta mañana.